Estamos en entrevista ciudadana con el diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, si mal no recuerdo, ¿todavía? Todavía, sí. Todavía, Todo este año me corresponde. Ya. Oiga, diputado, estamos ya, pasó 2 semanas desde las primarias del oficialismo, donde resultó victoriosa Janet Jara, y ahora con un poco más de distancia, un poco más de perspectiva, y habiendo leído las decenas de cartas del director del Mercurio que han intentado dar explicaciones respecto a la derrota de Catalina Toá, ¿cómo se explica usted el resultado que obtuvo el socialismo democrático en estas elecciones? Bueno, en primer lugar, decir que estas no son elecciones fáciles bajo ningún punto de vista. Estamos eligiendo ni más ni menos que al candidato o la candidata a presidente de la República, y en este caso, la centroizquierda, que es lo que yo quiero valorar, tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo en hacer un ejercicio primaria, lo cual es muy valioso porque da cuenta del ánimo de unidad que hay detrás de las fuerzas políticas. Más allá de los duras que de repente son las campañas, muestran que existe una disposición que, dejando de lado las diferencias, podemos ponernos de acuerdo a través de un procedimiento, en este caso las primarias, para llevar a un solo candidato o una sola candidata, y los resultados yo creo que son los que estamos viendo al día de hoy, en el sentido de que estamos disputando esta elección presidencial con una sola apuesta versus la oposición, que en este caso tiene 3 o 4 candidaturas presidenciales y atomizan finalmente la votación de ese sector. Entrando a tu consulta, yo creo que todas las elecciones son esfuerzos para poder identificar el verdadero dilema que tiene la sociedad, en este caso la sociedad chilena. En un periodo de nuestra historia durante mucho tiempo, yo creo que el gran dilema evidentemente fue quienes estuvieron con la dictadura y quienes estuvieron al frente de la dictadura, luchando para que esta terminara. Y yo diría que ese fue el dilema que marcó las elecciones políticas en nuestro país hasta fines del año 2000. Y de ahí en adelante yo creo que entraron a regir otro tipo de criterios. La novedad, entraron a asumir criterios que tenían que ver con los cambios también que había experimentado la sociedad chilena, una sociedad que, producto del modelo también, fue cambiando sus expectativas, sus aspiraciones. Fue electo Sebastián Piñera posteriormente. Nunca desde la elección de Jorge Alessandri en la década del 60 se había elegido democráticamente a un presidente de derecha en Chile, luego además de lo que fueron los 17 años de dictadura, y por lo tanto yo creo que la tarea que tenemos los partidos políticos en cada elección es ir identificando cuál es el dilema al cual se enfrenta o cuál reconoce la sociedad chilena para elegir un candidato presidente. Y yo creo que en esta elección quizás nuestra candidata Catalina Toá intentó plasmar una diferencia o un dilema respecto a lo que eran los distintos tipos de izquierda que habían en nuestro país. Una izquierda seguramente más moderada, caracterizada por empujar cambios graduales, reformas que sistemáticamente se iban llevando adelante en la medida de que existieran condiciones para poder hacerlo, versus otra izquierda que plasmó más bien la candidatura de Janet Jara, en donde yo diría que no se identificó únicamente con ser la izquierda del Partido Comunista, sino más bien por ser una candidata que representaba el mérito en estricto rigor, tal como se ha dicho, una persona que proviene de sectores populares de la región metropolitana y que fue capaz de estudiar en una universidad pública reconocida como la USACH, de ser dirigente estudiantil en esa misma casa de estudio, posteriormente ser funcionaria de gobierno en las distintas administraciones que hubo en los últimos años, y posteriormente ser ministra del Trabajo, y ser capaz de llevar adelante una agenda que quizás ha sido la más destacada durante esta administración, en donde hay cuestiones muy destacables como el aumento del salario mínimo, ahora estamos llegando a 529.000 pesos, la reducción de la jornada laboral, que gradualmente también ha ido bajando en nuestro país, leyes muy importantes como la ley Karim, y finalmente la reforma del sistema de pensiones, que no siendo la reforma que nosotros queríamos inicialmente, fue una reforma que se logró aún a pesar de las resistencias que hubo por parte de la industria y por parte de la derecha. Es decir, una persona proveniente de sectores populares comunistas, pero que aún con toda la carga simbólica que eso arrastraba, fue capaz de poner de acuerdo a un parlamento que tenía en contra. Y eso a mí me da la impresión que es lo que finalmente la población valoró de la candidatura de Janet Jara y sus cualidades personales, que son inmensas e innumerables. Claro, es un tema bien interesante el que usted toca, que tiene que ver con que la ministra Jara tuvo logros concretos que mostrar: 40 horas, salario mínimo, ley Karim, un montón de cuestiones, y a Catalina Toá de alguna forma le tocó una cartera que es un poco más ingrata, que es la cartera de Interior, que también está en el ojo de la polémica mediática, siempre con este tironeo. Entonces por ahí quizá también había un problema. De hecho han dado vuelta hartas tesis esta semana de que explicarían la derrota de Catalina Toá.
Una tiene que ver con eso, de que el problema era que le tocó un ministerio un poco más complejo, ingrato que el Ministerio del Interior. Y que también le costó salir de ese estilo parco que tiene que tener como Ministerio del Interior. Otros dicen que en verdad es un problema no de la candidata, sino de la campaña. De que se intentó apelar a lo que en su momento había sido la concertación, o se intentó apelar a un público que quizá nunca estuvo dentro de la primaria. Y otros dicen que ya esto no es problema ni de la candidata ni de la campaña, sino un problema más estructural de lo que es el socialismo democrático y cómo este proyecto político quizá hoy día no está muy claro de qué representa, y por lo tanto no le hace tanto sentido a la ciudadanía que va a votar. Entonces, acá falló la candidata, la campaña, el proyecto político del socialismo democrático? ¿Qué fue en particular? O las tres, no sé. Bueno, como en la política muchas veces no hay una sola explicación. O por ejemplo, ahora que hacen mención de los temas de seguridad por la cartera que le correspondió dirigir a Carolina Toá, la seguridad tampoco se resuelve con una sola solución. Son cuestiones muy integrales, muy amplias. Y yo creo que en el origen de la derrota de Carolina Toá también quizá hay algo de todo esto que tú tocas. Había un ex ministro del Interior, ¿te acuerdas que decía que el Ministerio del Interior era como una máquina moledora de carne? Sí. Claro, eso de forma muy, muy brutal explica, digamos, lo dificultoso que es una cartera, sobre todo en un contexto en donde la delincuencia se convirtió como en el tema de esta administración. Entonces, naturalmente, Carolina Toá le iba a corresponder asumir los costos, las responsabilidades que significaban haber dirigido el ministerio más difícil de esta administración. Y si uno incluso hace el parangón con quien enfrentó a Milei en la elección presidencial de Argentina, claro, el ministro de Economía, en algún momento se pensó que podía hacer una disputa, pero claro, era como contranatural de que el ministro de Economía en un país en donde la economía era el principal problema le pudiese ganar al otro candidato. El síndrome yo creo que hubo un poco de todo de lo que tú dices, hubo un poco la dificultad de la cartera que le correspondió dirigir. Yo creo que esta interpretación respecto al dilema que estaba latente en la sociedad acerca si era como qué tipo de izquierda, era un dilema que, a decir verdad y en los hechos, pareciera ser que no le es de interés en la conversación de la comunidad, de la población. Y yo creo que ahí se está el debe. Igual no es fácil para los políticos hoy interpretar finalmente la sociedad, una sociedad que además está permeada por este modelo, una sociedad que lamentablemente en el tiempo también ha ido cambiando y ha ido tendiendo a el individualismo, por ejemplo. Es decir, hay aspectos o hay debates que a uno le llaman la atención en donde la población adopta una postura desde lo individual, ¿no? Y a decir verdad, los esfuerzos colectivos, las luchas colectivas, las causas que muchas veces uno tiene que abrazar son aspectos a los cuales la población ha ido renunciando paulatinamente. Entonces, no es como en los años 60, ¿no? En donde las grandes discusiones tenían que ver con perspectivas ideológicas, ¿no? Es decir, uno tomaba postura dentro de lo que era el mundo de la izquierda más tradicional, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista. Había un centro, un proyecto de humanismo cristiano dirigido en ese momento por la democracia cristiana, por la emergente democracia cristiana, y por otro lado estaba el Partido Nacional y todo lo que era el espectro de la derecha, que representaban visiones ideológicas que con el tiempo yo creo que se han ido degradando. Ojalá que en algún momento, comentario aparte, en nuestra sociedad vuelva a ser muy importante la ideología. Yo sé que esto es muy impopular, pero las sociedades modernas votan por puntos de vista, votan por ideas, no votan por personas. No digo con esto que la primaria ya sea una elección de personas, sino más bien creo que es muy importante también para las fuerzas políticas y los partidos políticos tener claridad respecto a que el debate que se está llevando es un debate político, de ideas y de ideologías. Cuando Carolina Toá salió a reconocer la derrota, dijo que acá había un proyecto que era el socialismo democrático, que era importante para Chile y era importante no renunciar a él, sino que intentar proyectarlo y seguir consolidándolo. Y ella se planteó como la candidata de este sector que se ha denominado el socialismo democrático, pero la verdad es que también en esas primeras semanas de campaña costó un poco erigirla como candidata de este sector. Vimos lo que pasó en el Partido Socialista, que quizá en un primer momento proclamaron a Paulina Bodanovich primero, después la bajaron, después se subieron a la candidatura de Carolina Toá. Entonces ahí, ¿qué tanto pesó esas decisiones del Partido Socialista en la candidatura de Carolina Toá? Y si es que, usted
fue presidente de la juventud del Partido Socialista, entonces imagino que ahí tiene un conocimiento del público, de las bases jóvenes del partido. ¿Prendió la candidatura de Catalina Toá o era vista con lejanía por parte de las bases? ¿Qué pasó ahí respecto a la candidatura de Catalina Toá desde las bases socialistas? Es que la gracia de las primarias y la desgracia también es que vota una población que escapa con creces al universo de militantes. Decía la última elección interna del Partido Socialista, no recuerdo si fueron 12.000 o 15.000 personas, pero ese es más o menos el público objetivo que vota presencialmente. Además somos de los partidos que lleva a votar más gente a nuestras elecciones internas, pero ese es el público objetivo. Los partidos no pesan más que eso. Y en una primaria legal, además nosotros lo sabíamos porque no tuvimos la posibilidad de participar en la última elección primaria, la de la última elección presidencial, y eso nos jugó en contra cuando nuestra candidata era Paula Narváez y posteriormente Yanna Proboste. Vota una cantidad impresionante más de gente y por lo tanto, más que el criterio militante, uno tiene la tarea de explorar cuál es el criterio que tiene la comunidad que se va a acercar a votar, que el mundo que a lo mejor nosotros representamos, pero que por distintas razones no milita en ningún partido político. Yo creo que a ver, socialismo democrático, más allá de que se piense o se forje como una institución, como una política de alianza, yo creo que puede ser un principio. O sea, los socialistas, particularmente los socialistas chilenos, tenemos esencialmente una matriz democrática. Es decir, la experiencia del presidente Allende no fue una experiencia similar a la del resto de la experiencia socialista en el resto del mundo. La gran característica es que el presidente Allende logra llegar a la presidencia a través del voto en urna, ¿no? Y esa es nuestra gran característica histórica. Y es un proceso que se lleva adelante de cambios de forma gradual, se sacan adelante iniciativas muy importantes, además con amplio respaldo, como por ejemplo la nacionalización del cobre, a propósito de que recientemente se cumplió un año más de su conmemoración de este hito muy importante para nuestro país, pero siempre fue esencialmente democrático. Yo tengo dudas respecto a que sea suficiente la actual política de alianza de lo que se entiende como socialismo democrático para marcar un punto desde el socialismo democrático. Lo digo porque, entre otras cosas, muchas veces cuando conversamos con colegas del Frente Amplio, por ejemplo, muchos de ellos también se reconocen como socialistas y yo entiendo que también tienen un espíritu esencialmente democrático. Es decir, yo creo que ser socialista y tener una matriz democrática es parte de una cultura que existe en Chile. Pero a lo mejor hay que repensar la política de alianza. Yo creo que hay partidos que yo creo que están en un periodo de deterioro que se ha prolongado durante mucho tiempo. No digo que haya que desistir de la política de alianza de ellos, pero sí creo que hay que ser capaces de establecer vínculos de política de alianzas con otros actores también. ¿Y fusionar partidos, por ejemplo? Bueno, eso siempre está abierto. Porque se había hablado harto de la eventual, bueno, se iba hablando muchos años en verdad, de la fusión del PPD y el Partido Socialista. Claro, yo veo muy difícil que el Partido Socialista vaya a ser un partido que se vaya a fusionar por la historia. Digo, creo que hay una resistencia, de la cual me incluyo, cultural, simbólica, que es muy difícil de desprenderse. Pero sí creo que a propósito de la reforma al sistema político es momento de también dar discusiones respecto a ciertos deberes, a ciertas tareas que tienen los partidos políticos. O sea, y yo te decía recién, aunque sea impopular decirlo, yo estoy muy a favor de que en cualquier reforma al sistema político a los partidos se les obliga finalmente a tomar un rol respecto, por ejemplo, al actuar de sus parlamentarios. Los partidos políticos no pueden elegir a un parlamentario con una bandera, con un logo, con un nombre y posteriormente permitir que esos parlamentarios actúen de la forma que desean, porque eso finalmente distorsiona la democracia, distorsiona nuestro sistema político, lo va debilitando, lo va delegitimando. Y yo creo que, aunque sea impopular, de lo que se trata cualquier reforma al sistema político es de propiciar el que exista, en primer lugar, política de alianzas, que exista y se fortalezca todo lo que son las causas colectivas, incluyendo la de los partidos políticos, y eso naturalmente hace o genera aquello que yo te hacía mención en la respuesta anterior, que es que yo creo que para fortalecer nuestra democracia, yo creo que el objetivo final tiene que ser que la gente delibere, dirima en torno a las ideas, y ese tiene que ser el eje central. ¿Y qué pasa con el socialismo democrático de aquí en adelante? El senador Insulza decía que era momento de empezar a renovar los rostros dentro del partido. Usted habla de quizá repensar la estructura de la coalición, la política de alianzas.
¿Qué va a pasar de aquí a, no sé, a esta elección? Yo creo que no pasa, que no se va a cambiar mucho, pero de aquí a futuro, ¿cómo se proyecta esta coalición llamada Socialismo Democrático? Si es que va a seguir existiendo con este nombre, ¿qué va a pasar? Y yo creo que todos tienen que cuestionarse sus políticas de alianza, porque tampoco, así como todos se concentran en socialismo democrático, yo tampoco escucho hablar de apruebo-dignidad. Claro. Y nadie sabe qué fue apruebo-dignidad, si es que eso existe, si es que no existe. Yo entiendo que ahora llevaron 2 candidaturas distintas en esos 2 mundos, y por lo tanto también yo creo que estamos en un tránsito de repensar no solamente la política de alianza, sino que los programas y proyectos políticos, ¿no? A mí me parece que la agenda que se llevó durante este gobierno en materia laboral, con las circunstancias que existían, fue tremendamente valiosa, y hay que cuestionarse qué es lo que viene en una futura administración. Me parece que el tema tributario es tremendamente importante, fue una de las dificultades que tuvo esta administración, toda vez que lamentablemente se esperó, posterior al plebiscito, votar la reforma tributaria que iba a permitir, entre otras cosas, que el Estado chileno recaudara una mayor cantidad de recursos para dar respuesta a las problemáticas que tienen los chilenos en materias como vivienda, como salud, como educación, y lamentablemente eso no ocurrió. Y hoy día miren las circunstancias que estamos, con un cuestionamiento permanente al Estado a todo nivel, con una política arancelaria en Estados Unidos que es valorada ni más ni menos que por quienes hoy día en Chile se oponen a que los tributos en Chile aumenten para los segmentos de mayores ingresos. Y por lo tanto yo creo que ahí hay una discusión que la izquierda, que el socialismo y todos los actores de la centroizquierda debiesen asumir con mucha fuerza, con mucha frontalidad. Yo creo que el próximo ciclo político va a ser un ciclo político que va a seguir estando marcado por los problemas de que ha tenido esta administración en materia de seguridad y en materia económica, pero sin lugar a dudas nuestro país tiene que dar un paso que le permita seguir o retomar más bien la senda del crecimiento, del desarrollo en materia productiva, y ahí el mundo de los trabajadores, las discusiones en torno a los tributos van a ser tremendamente importantes. Diputado, ahora que ya está claro que la candidata de la coalición oficialista va a ser Janet Jara, a muchos, particularmente en el mundo parlamentario, les volvió el alma al cuerpo, porque ahora vuelve a tomar fuerza también la idea de una lista parlamentaria única. La derecha hoy día está en 2 o 3 listas, dependiendo si es que contamos o no el partido de la gente, que usted me dirá. ¿Es más optimista o pesimista respecto a la idea de la lista única? O sea, siempre voy a ser optimista en la medida que existan condiciones para que eso avance. Y yo entiendo de que la mayor cantidad de las voluntades de los partidos políticos está puesta en que hay una lista única. Una lista única, solamente como para graficarlo, proyecta en el caso de los diputados de la centroizquierda más de 80 escaños. Si es que vamos divididos, esa cifra se reduce a prácticamente 60. Y por lo tanto, más que tener una aspiración de solo tener parlamentarios, también es evitar de que los sectores conservadores de nuestro país se hagan de una mayoría que puede ser capaz de retrotraer algunas cosas que son avances significativos en materia de mujeres, en materia de trabajadores, y naturalmente es un riesgo también para nuestra democracia. Yo espero que haya una lista única, y creo además que para tener una lista única los partidos políticos no solamente tienen que plantearlo en el discurso, sino que también esto tiene que tener sacrificio, porque para que lo sepan los televidentes del Ciudadano, tener una lista única significa en estricto rigor bajar candidaturas. Sí. Eso es un costo para los partidos políticos, para su interna. Y naturalmente a la hora, digamos, de tomar ese tipo de decisiones, claro, la lista única se va dificultando un poco, pero yo espero que haya una lista única. Creo que es más importante, y que todos los partidos tengan claro esto, el proyecto colectivo que los intereses propios. Creo que es el tema de fondo. Está pasando algo ahí con el Partido Socialista en la región del Maule, que el diputado Naranjo hace varios meses atrás renunció al partido para postular al Senado en la región del Maule. Después, hace pocas semanas atrás, lo sacaron de la bancada y ahora él está denunciando una persecución. ¿Qué está pasando ahí con la candidatura del diputado Naranjo? No, el diputado Naranjo, bueno, él renunció a la militancia del Partido Socialista, lo hizo de conocimiento público hace algunos meses atrás. Y renunció, entre otras cosas, según lo que yo entiendo, para poder disputar un escaño senatorial en la región del Maule, tal como lo planteas. Claro, para que no le aplicara la ley antidispolo. Sí. Claro, que lo obliga a renunciar un año antes para poder postular como independiente en caso de que ningún partido lo quiera llevar. Él tiene el legítimo derecho a hacerlo, ¿eh? Yo quiero plasmar eso. Los socialistas no somos en eso antidemocráticos. No hay un veto. Es que no hay un veto, pero hay una decisión interna del Partido Socialista de tener en este caso otra candidata que es la presidenta del partido. Y eso es legítimo también. Es decir, eso no es que se imponga, se somete a discusión.
Y yo creo que el diputado Naranjo prevé de que se va a inclinar el Partido Socialista por la otra candidatura y por eso hace su renuncia, que es legítima. Pero claro, como se acerca la etapa de definiciones y los intereses del diputado Naranjo con los intereses de la senadora Bodanovich y del Partido Socialista son distintos, naturalmente ahí hubo que separar aguas. Yo creo que fue una decisión finalmente dolorosa porque Jaime tenía un vínculo además de relación con todos nosotros, que habíamos sido compañeros de bancada durante este y el periodo anterior, pero naturalmente son decisiones políticas. Uh-huh. Diputado, ustedes como bancada presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar destituir al diputado Johannes Kaiser respecto a sus dichos por el golpe de Estado. ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve posibilidad de que prospere? Bueno, nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional acoja nuestra solicitud, nuestro requerimiento, que hace mención del artículo 60, inciso quinto, relacionado con aquellas personas que incitan cambios o alteraciones a nuestro régimen democrático y constitucional a través de medios distintos a nuestra actual constitución. O más bien incidan también en la alteración del orden público. Y esa es una causal que bien lo debiese saber cualquier diputado y diputada. Se aplica como causal de destitución para los parlamentarios. Cuando nosotros juramos, iniciamos nuestro periodo, juramos ante la Constitución respetar las leyes y la Constitución. Y una vulneración a la Constitución es precisamente incurrir en esta causal a la cual nosotros creemos ha incurrido el diputado Johannes Kaiser. Toda vez que hace una apología, hace una especie de relevación de lo que fue el golpe de Estado, el quiebre institucional, y ratifica su respaldo a un eventual quiebre institucional en las circunstancias que se dieran las mismas condiciones, según lo dice la propia entrevista en la cual él participó. Y eso es causal de destitución. A nosotros nos parece que es bueno y es muy importante que el Estado, en este caso el Tribunal Constitucional, órgano encargado de hacer valer nuestra Constitución, raye la cancha para los parlamentarios también, y no permita que este tipo de cosas se sigan naturalizando, porque acá lo que se produce finalmente es que hay un parlamentario que le plantea al país que cuando hayan diferencias políticas e ideológicas, la manera de resolver estas es justamente a través de un golpe de Estado. Insisto, mira, en nuestra Constitución existen incluso normas que permiten destituir al presidente de la República. La acusación constitucional, que es una herramienta que tenemos los diputados y diputadas, no se aplica solamente contra los ministros de Estado o contra otras autoridades. Se puede aplicar también contra el presidente de la República, ¿no? Se necesita un quórum para eso. Pero nosotros tenemos una vía institucional para destituir al presidente de la República si es que nosotros estimamos conveniente de que el presidente no lo está haciendo bien, de que el presidente vulneró la ley y la Constitución, si es que tenemos un motivo para hacerlo. Existe un camino institucional. El diputado Johannes Kaiser no acude a ese camino institucional y más bien lo que plantea es que si hay diferencias, lo que hay que hacer es un golpe de Estado. Y eso lo hace un negacionista, eso lo hace un golpista, eso lo hace un provocador, una persona que amenaza el correcto Estado de Derecho, y naturalmente lo que correspondía no solamente era presentar este requerimiento al Tribunal Constitucional, sino que como lo hicimos, y lo hice a nombre de la bancada del Partido Socialista la semana pasada, le pedí al presidente de la corporación, al diputado José Miguel Castro, que se querellara contra el diputado Kaiser, porque además hay otra norma que él vulneró, que fue la norma que se le aplicó ni más ni menos que a Héctor Yaitul. ¿Ya? El artículo número 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿no? Esa misma norma por la cual Héctor Yaitul tuvo una sanción de 15 años de presidio es la misma norma que se le debiese aplicar a el diputado Johannes Kaiser. Los mismos dichos por escrito o verbalizados. Esa misma norma se le debiese aplicar al diputado Kaiser porque dentro del escrito de la legislación actual no se hace mención únicamente a que aquí tiene responsabilidad el Ministerio del Interior en hacer querellas, sino más bien hace mención de que cuando hay una institución o un poder del Estado, del Poder Judicial o del Poder Legislativo que se ve amenazado, es el presidente o el representante de esa corporación quien tiene que realizar una querella acudiendo a esta norma, la norma número 6, el artículo número 6 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y yo se lo pedí eso la semana pasada, hice uso del artículo 33 del reglamento de la Cámara de Diputados para pedirle explícitamente esto al presidente de la Cámara, y espero que hoy o mañana públicamente al inicio de la sesión él responda acerca de esta solicitud que le he realizado. Uh-huh. ¿Y el Tribunal Constitucional cuándo debería pronunciarse respecto a esto? En primer lugar debiese informarnos acerca de la admisibilidad del texto presentado,
Y posteriormente, según lo que ellos mismos nos han señalado, debiesen tener un plazo razonable de unos 30 días para pronunciarse acerca del requerimiento. Ya, esto no impacta en la eventual candidatura presidencial de Johannes Kaiser, el caso de que se le destituya. No, y en caso alguno es materia electoral, que es algo que nos han preguntado harto. Mire, si uno se pone incluso electoralista, Johannes Kaiser desde hace tiempo ha dejado de ser una amenaza para la centroizquierda. Johannes Kaiser y su candidatura particularmente ha sufrido un desplome considerable y gradual y sistemático durante todo este tiempo. No es esa la candidatura que más amenaza nuestra candidatura. Las candidaturas de derecha más electoralmente fuertes, sin lugar a dudas, la de José Antonio Kast. Además, ayer con la última encuesta CADEM se demostró además que la otra candidatura que está desplomada es la candidatura de Evelyn Matei. Y por lo tanto, no es un interés electoral ni del Partido Socialista, ni de la centroizquierda, ni de la candidatura de Janet Jara, la candidatura de Johannes Kaiser. Nuestro requerimiento tiene que ver con sus juicios temerarios y destemplados contra nuestro Estado de Derecho y porque finalmente se convierte él, como diputado y como eventual candidato presidencial, en una amenaza para la democracia. Uh-huh. Diputado Juan Santana, para terminar, ¿cómo ve el fenómeno de Franco Parisi? Alguna encuesta lo muestran ya en un cuarto lugar, aumentando. Sabemos que en el norte prendió harto su candidatura en la elección pasada. ¿Cómo se explica esto? Usted que también es representante de esa zona. Bueno, tiene que ver con esto que conversábamos, cómo permea finalmente el modelo y sus consecuencias en la población. Yo creo que ahí hay un segmento de la población que se distancia de los partidos políticos, que más bien concentra en la candidatura de Parisi el odio y la molestia contra el actual sistema político, contra la democracia, contra todo este engranaje, digamos, institucional que tiene nuestro país. Yo creo que eso es válido, que la población, que los seguidores de Franco Parisi tengan un cuestionamiento contra la institucionalidad chilena. Ahora bien, hay que saber cuál es el camino que ellos plantean también para esto, porque en un eventual gobierno de Franco Parisi, muchas de las cosas que se plantea, que plantea el candidato, que plantea su programa, son cosas que se tienen que llevar también a votación en el Parlamento. Entonces uno se pregunta con quién va a gobernar Franco Parisi. Estamos en presencia de un candidato presidencial, estamos en presencia de un liderazgo populista, de un relato más bien demagogo, de un líder que reniega, insisto, de la actual institucionalidad. En circunstancias que hay cosas que uno le podría cuestionar de forma bastante vehemente a Franco Parisi, que tienen que ver particularmente con su última candidatura presidencial, con las vulneraciones a las cuales también a él se le acusó de forma personal. Eso dista bastante de un candidato presidencial y llama también bastante la atención el grado de popularidad que puede tener una persona con ese perfil en nuestro país. Muestra también de las características que tiene la sociedad chilena a la hora de elegir un candidato presidencial. Es decir, una persona que haya incumplido con una obligación justamente de pensión de alimentos, uno esperaría que más bien fuese sancionado por la población y que no fuese reconocido bajo ningún punto de vista. No es el caso de Franco Parisi. Habrá que cuestionarse o habrá que conversar o habrá que diagnosticar el por qué se producen este tipo de fenómenos. Tarea para los sociólogos. Pero yo creo que tiene que ver mucho con las características que actualmente tiene la sociedad chilena, que yo espero que cambien en algún momento. Y yo creo que no es bueno que la sociedad reconozca como parte de su liderazgo a una persona con ese prontuario. Perfecto. Diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, muchas gracias por estar con nosotros en El Ciudadano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden permanecer informados de la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.